y luego le damos. Amén, hermanos. Realmente esta lección es muy importante para cada uno de nosotros porque no conocemos realmente a cabalidad cómo debemos de pastorear o qué es el pastoreo. Yo creo que debemos de venir con la idea de que no sabemos mucho de ello, porque digamos en la expresión de la localidad, en la iglesia local, se puede ver que todavía nos falta mucho por conocer este pastoreo, qué es pastorear realmente, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Pero una de las primeras palabras que se hablaban era de que el pastoreo tiene que ver con cuidar a otros. Sin embargo, este cuidar es una consecuencia de que nosotros hemos sido cuidados por el Señor. Y es que el Señor es el príncipe de los pastores. Él es nuestro pastor. Y definitivamente Él nos ha cuidado, nos cuida durante toda nuestra vida, nos ha cuidado en todas las situaciones y momentos. Él ha tenido el cuidado de nosotros. Pero me gusta mucho porque hay una palabra donde dice de que Él nos ha cuidado en nuestra, digamos, en nuestra humanidad y que, digamos, de esta manera que Él nos cuida, realmente nosotros entonces podemos cuidar a otros, ¿verdad? Eso me gustó mucho porque, digamos, Él nos cuida en todas las esferas de nuestra vida, ¿verdad? En todas las formas de nuestra vida, pero, digamos, él nos vino a servir. Esta palabra, cuando la estaba leyendo al inicio de la semana, la va a pensar, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Verdad? ¿Cómo es que el Señor vino a servirnos a nosotros? O sea, desde el principio nos vino a servir y decía al hermano, es que usted a veces no se ha dado cuenta que Él aún le sirve a usted, ¿verdad? O sea, lo que usted necesita, Él se lo va a dar, Él va a tener ese cuidado de dárselo, va a estar ahí como un pastor. Entonces, una lección importante es que nosotros podemos cuidar a otros cuando dejamos que el Señor nos cuide. Cuando recibimos el pastoreo del Señor, entonces nosotros somos capaces de pastorear a otros hermanos, ¿verdad? Y esa es una lección muy importante. Necesitamos nosotros recibir al Señor, necesitamos ser llenos de Él en su ministerio celestial, pero también en su humanidad. Recuérdense que el Señor es muy fino en su humanidad, entonces Él nos cuida. Entonces, de esta manera, nosotros podemos pastorear a otros. Luego hablaba otra palabra que también me gustó mucho, es de que realmente este asunto de pastoreo no tiene que ver con enseñorearse, ¿verdad? Ni con dar una dirección o una directriz hacia algo, sino que este asunto del pastoreo tiene que ver con, bueno, tiene que ver con cubrir las faltas, tiene que ver con ministrar vida a otros, porque ese es el punto principal, ¿verdad? Yo no puedo venir y decirle a alguien qué debe de hacer o cómo lo debe de hacer o hacia dónde debe de ir, sino que lo que yo debo de hacer es simplemente darle vida a otro hermano. Pero también el hermano nos recalcaba ahí que podemos hablar de ahí de la moral, o sea, de las concupiscencias, ¿verdad? Porque esa es una parte que sí podemos decirle, pero siempre en el sentido de la vida, ¿verdad? No abandonando nunca la vida, sino que en ese mismo camino de la vida. Pero nunca debemos de imponer nada a nadie, ni enseñorearnos de, digamos, de los hermanos, ¿verdad? O meternos en los asuntos de las personas, ¿verdad? Es que yo te dije, ¿verdad? Y no me hiciste caso y yo te dije que hicieras esto. O sea, eso es equivocado, ¿verdad? Los que anhelan hoy el ancianato deben de estar conscientes también de que no pueden utilizar palabras e insultos con otros hermanos, ni venir y decirles cosas ofensivas, sino todo lo contrario, ¿verdad? Lo que se debe hacer es simplemente amar a los hermanos, cubrir las faltas, ¿verdad? Y esto no significa solapar a un hermano, no tiene nada que ver con esto, sino que realmente todo es una comunión, pero nosotros no caemos en chismes, ¿verdad? Ni en que yo escuché tal cosa, ¿verdad? O es que me dijeron tal cosa y yo se lo voy a pasar a otra persona, ¿verdad? Eso es un error terrible, ¿verdad? Realmente el corazón del Señor es un corazón de pastor y el Señor quiere que nosotros tengamos tal corazón. Hermanos, hoy debemos de darnos cuenta que nosotros no sabemos cómo pastorear ni a los jóvenes ni a los hermanos. Necesitamos al Señor y su pastoreo. Necesitamos que Él se introduzca en nosotros. Necesitamos comprender la manera que Él lo hace, ¿verdad? Él dio su vida por las ovejas, ¿verdad? Él nos trata como sus ovejas y Él dio su vida. Entonces nosotros cuando pastoreamos también debemos de dar nuestra vida y esto es negar la vida de nuestra alma por amor a ellos.
Y decía una palabra ahí que, digamos, un hermano se descarrió, un hermano fue al cine, un hermano fue, no venimos y le imponemos ni le decimos, mire hermano, es que lo que usted no es pecado, no, sino que simplemente los guiamos a la vida. Inclusive hay un testimonio que el hermano Eli contaba de que hubo un joven que pues iba al cine y el hermano, no me acuerdo si fue él, pero él mismo lo llevó, lo puso ahí, se lo llevó en carro y luego le dijo, ¿a qué hora sales? Y yo te vengo a traer, ¿verdad? Y le dijo que si tenía el dinero para entrar. Nosotros no tenemos tal clase de vida, ¿verdad? O sea, nos falta mucho, ¿verdad? A veces hay hermanos que tienen necesidades, hermanos que están mal en su alma, ¿verdad? Y a veces nosotros no tenemos ese cuidado, ¿verdad? E inclusive ese discernimiento, ¿verdad? Para saber cómo está el hermano. Entonces el hermano dice que en muchas cosas nosotros tenemos que tener tal discernimiento, pero en otros tenemos que ser como ciegos espirituales, ¿verdad? No conociendo el pecado de los hermanos. Y hermanos, esto es maravilloso porque solo esta vida puede quitar el pecado de los hermanos. Nosotros debemos de buscarlo a los hermanos, a los que se han alejado, a los que están en pecado. Yo con mucha tristeza recuerdo de que hay algunos hermanos que cuando alguien hace tal vez algo incorrecto, o, por ejemplo, un joven viene y tiene novia, tiene novio, tal vez no, esto está mal, pero vienen y lo abandonan, ¿verdad? Lo dejan, no, este ya no sirve, ¿verdad? Sí, pero esto no es pastoreo, y decía el hermano, esto ni siquiera es amor, esto es odio, ¿verdad? Entonces, qué terrible esto, ¿verdad? O sea, nosotros hemos llegado a odiar a los hermanos, ¿verdad? Entonces, en todo esto, nosotros necesitamos descubrir a este Cristo maravilloso que es el pastor de nuestras almas, ¿verdad? Él pastorea nuestras almas, Él es aquel que de verdad cuida de nuestra alma, ¿verdad? Y algo que también, junto con esto, ¿verdad? De que digamos, no podemos desechar a los hermanos, ¿verdad? Porque nosotros no somos perfectos, sino que nosotros vamos en esa misma línea, ¿verdad? Y necesitamos considerar a todos los hermanos en Cristo, ¿verdad? Entonces, alabado sea el Señor por el pastoreo, que de verdad podamos aprender a pastorear a todos los hermanos. Amén. Adelante, hermano Mario. Sí, mi hermano, bueno, qué maravillosa lección es esta que Dios nos está dando, ¿verdad? Realmente, pues, sobre el pastoreo, ¿verdad? Eh, Cuando vino, pues, como dice aquí una palabra, ¿verdad? Con un propósito eterno, dice, para tener en la realidad, dice Bethel, a causa de Dios, de la morada mutua de Dios y el hombre en este universo. Dios está haciendo una sola cosa. Él está edificando su habitación eterna para su expresión eterna. Amén. Qué maravilloso es eso, hermano, realmente, ¿verdad? Pero eso del pastoreo, yo creo, no sé, ¿verdad? Y sí que solo Dios es el que ha tenido esa paciencia, porque realmente no, todos no tenemos esa paciencia de hacerlo, ¿va? Porque muchos nos enojaríamos al tratar de corregir a otros, ¿va? En cambio, Dios no. Él es un Dios amoroso, ¿verdad? Que todo nos lo ha dado y le doy gracias a Dios, pues porque Él es un Dios de amor, no como nosotros que tal vez nos enojaríamos por cualquier cosa, hermano. Amén. Muy bien. Pues considerando esta semana como algo muy, muy maravilloso en el avance del Señor, ciertamente nos faltan muchas cosas, pero nos muestra esta semana este, este tema maravilloso como una necesidad de Dios, que es que nosotros entremos en ese pastoreo, dice entrar en el pastoreo maravilloso de Cristo, pero es el pastoreo de Él, ¿verdad? Entonces, eso ya nos empieza a dar una idea de qué nos va a hablar. Dice, ¿para qué? Para pastorear a la iglesia. ¿Cómo la pastoreamos nosotros? Como esclavos de Dios, pero con un objetivo, ¿verdad? Con miras al cumplimiento del sueño de Dios, que esto es importante, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Gracias, hermano. Entonces, pues veamos algunos puntos de lo que he compartido los hermanos, que es bien, bien interesante, ¿ah?
Entonces, ¿cómo se llama? El primer punto en el día 1 nos dice que, sí. Ahí nos compartió Isaí una Biblia versión recobro que hay por ahí en internet, pero está bien. Eh, Dice aquí en el número 1, necesitamos entrar en el pastoreo maravilloso de Cristo. Pero ¿cómo entramos? Y ya el hermano Marvin nos dejó un poco, que este pastoreo que es tan necesario es consecuencia de algo. Esto es el resultado. El pastoreo no solo es, mire, pastoree, ¿verdad? Ya tiene 10 años de reunirse aquí, así que ya tiene que pastorear a alguien. No, sino que esto viene como producto de disfrutar y de ministrar Cristo a otros. Entonces, el disfrute de Cristo está relacionado con lo que nosotros podamos adquirir de Él, al orar, al leer, al estudiar la Biblia, al orar, leer, al repetir, al entrar en el ministerio maravilloso del Señor, como lo hemos hecho durante la semana, pero también ministrar. Ministrar es compartir con otros, ¿verdad? La mayoría de nosotros tenemos familia cercana me refiero. Entonces, con esta familia muy cercana, podemos nosotros compartir muy fácilmente con esta familia cercana, ¿verdad? El esposo puede compartir con la esposa. Entonces son dos cosas. Adquiere o recibe algo del Señor por medio de su propia búsqueda diaria y continua y también transmite. Entonces, al tener ese tipo de actividad, de recibir del Señor, dar del Señor, surge un pastoreo, surge ese cuidado, ¿verdad? Entonces, como decía también el hermano Mario, ¿qué está haciendo Dios en este tiempo? Dios está haciendo una sola cosa. Él está edificando su habitación eterna. Y eso lo hace, pues, nosotros, ¿verdad? En esta humanidad regenerada. Entonces, también nos habla de este principio, de que el Señor vino para servir, como decía hermano Mario en hace un momentito, ¿verdad? El Señor, ¿qué es esto, verdad? Que Él no vino para ser servido, sino para servir, pero está estableciendo un principio, cómo es que Él logra su objetivo por medio de ese servicio que Él hace al principio y lo sigue haciendo, pero también lo hace por medio de nosotros, ¿verdad? Entonces menciona este día que nosotros podemos acudir al Señor permitiéndole que Él nos sirva, nos ministre. Él puede, y en ese servicio que nosotros recibimos del Señor, en ese cuidado, porque esa es su manera de cuidarnos, Él puede servir a otros por medio de nosotros. Y esto es bien interesante, ¿verdad? ¿Cómo pastorea el Señor a otros? Él pastorea a otros por medio de nosotros al impartirse como vida. Cuando en nuestro compartir, cuando estamos compartiendo en una reunión, ministramos a Cristo como vida. Eso es parte de la manera en que Dios pastorea. Entonces, pero esto se va a dar en la medida que nosotros nos mezclemos con Dios, que haya ese procedimiento o ese proceso de recibir del Señor y de ministrar al Señor. Ese proceso nos mezcla con Dios. Ese proceso hace que Dios se mezcle con nosotros. Entonces, es un asunto de dos vías. Es un asunto de dos vías y de esta manera es que resulta este pastoreo. Y algo bien interesante que menciona aquí es que dice que nuestra utilidad es el resultado de nuestra mezcla con Él. Así que le llegamos a ser útiles al Señor en la proporción o cuanto más nos mezclamos con Él. Entonces, esto hace, si nosotros, es decir, si nosotros continuamente nos relacionamos con Dios, nos mezclamos con Él. Y entonces esto acerca un poco más la meta que tiene el Señor, que es impartirse en nosotros día a día, impartirse en otros día a día. Y eso lo hace a través de nosotros. ¿Qué otra cosa es velar? Digo, ¿qué otra cosa es pastorear? Es esto mismo que acabo de decir ahorita. Es velar. Velar por las almas, menciona este bosquejo. Menciona que hay que velar por las almas, ¿verdad? Por el bienestar de su ser interior. Y entonces en ese asunto, en el momento que estamos velando,
por otros, por medio de, velamos por otros cuando oramos por otros, velamos por otros cuando compartimos con otros. En ese momento estamos haciendo este tipo de pastoreo, lo cual nos acerca porque el pastoreo abarca bastantes aspectos, ¿verdad? Y se inicia de esta manera, ¿verdad? Adquiriendo del Señor, ministrando a otros. Ese tráfico del Señor en nuestro interior, ¿qué causa? Causa que quiera ocuparme de alguien, ¿verdad? Pero no es un asunto de, hey, pastoréeme, o fulanito pastorea al otro, sino este tráfico entre Dios y nosotros en esto de recibir y dar, recibir y dar. Luego, el hermano habla acerca de la función de los ancianos. Entonces, es un asunto eh, em, de que, bueno, por un lado, para el que de alguna forma, pues anhela o va a ser puesto para velar y administrar la iglesia como un anciano, pero también, ay, juraron, pero también, esto es un asunto, ¿cómo es que se da? Y menciona el ancianato de esta manera: los ancianos deben disfrutar al Señor cuanto todos los días, como su gracia, como su verdad, porque mediante este disfrute que tengan, pueden ser aquellos que impartan la verdad. Porque este asunto de impartir al Señor no es un asunto como algo que yo recibo sin hacer nada. Sin hacer nada, Dios me habló y me dijo que les dijera esto. Eso es muy pretencioso, ¿verdad? No funciona de esta manera. Los profetas en la antigüedad recibían un hablar de Dios para el momento, pero hoy día ese hablar de Dios para el momento se imparte de manera distinta. Los ancianos deben estar disfrutando al Señor todos los días. De esta manera pueden tener algo para impartir, ¿verdad? Entonces, eh, este asunto de tener una responsabilidad en la iglesia es eso, tener una responsabilidad. Y la responsabilidad no es decirle a la gente qué hacer y qué no hacer. Otra vez voy a repetir esto. La responsabilidad de los ancianos no es decirles a los hermanos qué hacer y qué no hacer. A dónde irse a vivir. No. Esa no es nuestra función, ¿verdad? Esta no es nuestra función. Necesitamos comprar oro. Eso significa adquirir de Dios, conseguir más de Dios, ¿verdad? A fin de tener bastantes riquezas, ¿verdad? Porque el liderazgo, si es que lo hay, se basa en dar el ejemplo, ser el ejemplo a seguir por medio no solo de lo que diga en la reunión, sino por el vivir completo, ¿verdad? De cómo se conduce. Pero me llamó la atención un punto interesante acá, que es que este vivir que debe llegar a ser manifestado es para que su ceguera, para estos que tienen esta responsabilidad, dejen de ser ciegos. Y la ceguera, ¿para qué debe ser curada? Para dos cosas. Una es para ver al Señor, por supuesto, pero la otra es para verse a sí mismos, porque necesitamos vernos y aceptar que necesitamos a Dios, que estamos carentes del Señor, de que no somos perfectos, y que podemos juzgar a alguien. No lo somos, pero esto lo consigue, o esto se consigue mediante disfrutemos al Señor cada día. Cada día. ¿Cómo necesitan ser los colaboradores y ancianos? Esclavos fieles, prudentes, que cuidan de los bienes del Señor e invierten el don espiritual que hayan recibido al dar aliento por medio de la palabra, ¿verdad? A los creyentes, a los pecadores, a las iglesias. Hermanos, esto es maravilloso. Y luego sigue hablándole a los ancianos, que no deben enseñorearse, ser como jefes. Es que él es el jefe, él es el que decide, él es el que manda, el que da órdenes. No. Dice aquí, todos somos hermanos. Únicamente Cristo es nuestro Señor, ¿verdad? Las iglesias son posesión de Dios, ¿verdad? Él pone ancianos como una porción y se las encomienda bajo su cuidado, pero no son posesión de nadie, ¿verdad? Y aquí en este día 3 habla de que el liderazgo
sí, el liderazgo, dice aquí, no es ejercer un señorío o un dominio o imponerse a los demás, sino que es llevar el liderazgo mediante ser ejemplos, tomando la delantera en servir, ¿verdad? No solo en recibir atenciones. Entonces, ya se va a acabar el tiempo. Entonces, el último punto, bueno, la siguiente parte de este día 3, casi la mitad, habla de que no debemos tomar decisiones por otros, aunque esto está dirigido a los ancianos. Realmente esto puede aplicarse a nosotros con las personas a las cuales tenemos acceso. Primera instancia, nuestra esposa, ¿verdad? Segunda instancia, nuestros hijos. Hasta ahí llega. Ya nietos, esto ya no aplica porque realmente no tenemos autoridad sobre los nietos o sobre los sobrinos. Sobre nuestra esposa tenemos autoridad, sobre nuestros hijos la tenemos, pero dice que los ancianos no deben tomar decisiones por otros. Cada decisión que los ancianos tomen por otros, miren qué es, un insulto para Cristo como cabeza. Jamás deberíamos decirle a otros a dónde deben ir. Esto que es un insulto para el Señor, porque la cabeza es Cristo. Si debemos guiar a otros, es guiarlos a orar, a buscar la voluntad de Dios en la experiencia de cada uno, ¿verdad? Entonces, ya el día 5 se enfatiza en cuanto a los jóvenes con relación a sus relaciones y al matrimonio. Entonces, bueno, mañana podemos compartir un poco acerca de eso, pero nuestra ayuda para ellos debe ser, bueno, en primer lugar, no debemos interferir en los asuntos de ellos. Como padres, pues debemos guiarlos, aconsejarles, pero no decidir por ellos, según lo que estamos leyendo acá, ¿verdad? No debemos de ahorillarlos a que se casen, ¿verdad? Ni a que busquen pareja. El Señor sabe quién es una buena pareja para cada persona. Nosotros no sabemos. Nosotros a veces, y creo que todos podemos dar testimonio de que hemos conocido a ciertas personas, ciertos personajes, y luego del tiempo nos damos cuenta que no eran lo que nos vendían al principio. Entonces, no debemos controlar esto. Dice que debemos ser dice que si dejamos este asunto de las relaciones y del matrimonio en los jóvenes al Señor y oramos por las personas involucradas, le ahorraremos a la iglesia muchos problemas. Entonces, este asunto es un asunto muy pertinente. Yo he visto casos donde relaciones de jóvenes se han llegado a disolver por causa de la oración, más que por la causa de la interferencia. Entonces, es una lección muy maravillosa. Dice aquí que tenemos que ayudarlos en lo relacionado con la moral, ¿verdad? Que no sean inmorales, ¿verdad? Con respecto a la vida, ¿cómo es que es la vida? Esto no es fácil, ¿verdad? Los que estamos casados, esto no es fácil, la responsabilidad y todo la situación conflictiva que conlleva el matrimonio, no es nada más las cosas que son placenteras, ¿verdad? Dice con la moral, con la vida, con su vivir humano, las responsabilidades que conlleva tener una familia y una pareja, ¿verdad? Respecto a cuidar de su futuro. Miren, en mi caso, como dice alguien por ahí, yo no soy un buen ejemplo en esto. Estoy pagando consecuencias de mi mal vivir con respecto a mis hábitos alimenticios y de sueño, con esta enfermedad y el sobrepeso que tengo, ¿verdad? Con respecto a sus padres, la relación de hijos y padres, incluso en cuanto a orar y buscar al Señor acerca de no elegir ellos mismos con quién se casarán. A eso debemos ayudarlos, ¿verdad? A que, mira, no te deslumbres por lo que veas, no te deslumbres por lo que sintas, no te lleves más por un sentimiento no te lleves por un sentimiento o por una pasión. Eso es lo que debemos nosotros inculcar en ellos, que les va a ayudar a buscar al Señor más que decidir o forzarlos a algo. Me sorprendió mucho esa lección. El día 5 y el día 6 definitivamente lo tocaremos mañana en la reunión. Así que muy buenas noches, hermanos. Ya me quedé ronco. Buenas noches, hermano Mario, hermano Marvin. No le di el micrófono a Isaí, hoy me pidió favor, mañana nos va a compartir, ya preparó un mensaje completo para nosotros, dice. Ahí está, hermana Paula, niña Paula. Ahí la vemos. Buenas noches, hermanos. Amén, buen provecho.
Feliz Gracias, día. hermanos. Igual. Gracias, igualmente. Pero no se olvide de comprar la taza. Hombre, compren tazas. Hoy los veo un poco oscuros. Mm. Que el Señor los guarde y que les prospere la tiendecita. Igual, hermano, de repente le caigo por allá para comer unos frijolitos preparados por Paula. Aleluya, con chicharrón, que el Señor los recibimos de parte del Señor. Así, de una vez, ¿eh? Amén. Hermanos, muy buenas noches. Mañana a las 9 de la mañana. Qué gusto que nos pudimos reunir. Qué gusto. Perdonen que lancé un poquito tarde la reunión, pero tuve un pequeño atraso. Que el Señor les guarde. Amén. Amén. También a ustedes, hermano. Amén. Que Dios los guarde y los bendiga. Muy buenas noches. Isaías, feliz noche y que Dios le guarde. No está. Bien está, pero Está perdido ahorita. cabal. Ahí está. Va, mi hermano. Feliz noche, hermanos. Buenas Ya no me escuché, noches. hermano. Ah, bueno. Disculpe, hermano, pensé que no me había oído, que se había perdido. No, siempre presentes. Amén. Ah, bueno. Bendiciones, hermano. Cuídense entonces. Amén. Bueno, un abrazo, hermano. Amén. Adiós.